¿Por qué establecer? ¿Por qué son importantes los indicadores? En general, los indicadores basan de una necesidad de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen diferentes tipos de necesidades. Dentro de ellos, por ejemplo, las principales necesidades de ser eficientes, considerando que ser eficiente es el grado de aprovechamiento de los recursos, ¿no? Las organizaciones no solamente deben ser eficientes, también deben ser eficaces, ¿no? La eficacia es el cumplimiento de objetivos, cumplimiento de lo programado, ¿no? Por ejemplo, satisfacer al cliente en servicio, precio, es ser eficaz, ¿no? Pero no necesariamente algunas organizaciones son eficaces y eficientes. Algunas empresas son eficaces y en algunos casos también no son eficientes, ¿no? Eso puede conllevar a pérdidas. Entonces, las organizaciones deben ser eficaces y eficientes. Eso define en que las organizaciones deben ser efectivas, ¿no? Eficaces y eficientes. Recuerden que la eficacia es de los procesos hacia afuera, o sea, de la organización hacia afuera, y la eficiencia es hacia los procesos, ¿no? Entonces, ser eficaz y ser eficiente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que he producido un producto, he proveído un servicio a un costo competitivo que me ha permitido tener una utilidad, pero también que esté de acuerdo a lo que requiere el cliente, ¿no? Que el producto que he producido, el servicio que estoy proveyendo, bueno, pues tiene demanda en el mercado, ¿no? El cliente, el mercado lo requiere, ¿no? Entonces, la necesidad de ser efectivo, ¿no? Se logra el objetivo a través de mejor método y más económico, se logra la satisfacción del cliente con una óptima utilización de recursos, ¿no? Y también la necesidad de ser productivo, ¿no? Eficiente, ¿no? Simultáneamente y adicionalmente también ser eficaz. ¿Qué es un indicador? Es un parámetro que nos permite conocer el grado del logro de los objetivos y resultados, ¿no? Nos permite monitorear cómo estamos como organización, como proceso, con respecto a los objetivos o con respecto a los resultados que nos teníamos planificados, ¿no? Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a partir del cual se puede establecer una comparación con respecto a metas planeadas, ¿no? Es muy importante establecer indicadores en una organización. No se puede gestionar algo que no se puede medir, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los indicadores, ¿no? Permiten medir cambios de una condición o situación a través del tiempo, ¿no? Permite monitorear una variable a través del tiempo, hacer seguimiento en forma periódica, ¿no? Facilita mirar de cerca los resultados de iniciativa o acciones, ¿no? Me permite medir de cerca cuál es el comportamiento, ¿no? Con respecto a ciertas actividades o acciones o iniciativas que he realizado en la organización. Son instrumentos muy importantes que me permiten evaluar y dar seguimiento al proceso de desarrollo. Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar mejores resultados, ¿no? Omar me dice no hay audio. Confirmar, por favor, estoy emitiendo audio correctamente. Confirmar si es que tienen recepción en audio. Ok, muy bien. Entonces es un caso puntual. Vamos a continuar. ¿Cómo construir indicadores, ¿no? Hay que asegurarse que los indicadores, bueno, tienen ciertas características, ¿no? La mensurabilidad, capacidad de medir o sistematizar lo que se pretende conocer, ¿no? Análisis también, capacidad de captar aspectos cualitativos o cuantitativos relativos a lo que se pretende medir o sistematizar, ¿no? Por ejemplo, puedo medir la satisfacción del cliente, por ejemplo, ¿no? Eh, puedo medirlo, la, el índice de satisfacción del cliente, si es mesurable. También
tiene la segunda característica de análisis, y también relevancia, ¿no? Capacidad de expresar, ¿no? Lo que se requiere. Capacidad de expresar lo que se pretende, pues, medir. María me dice, no oye. Vamos a ver, vamos a incrementar un poco el audio. Vamos a ver si mejora. Incrementando el audio, no sé. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces los indicadores de gestión son información, son un medio más, no son un fin. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué consideran ustedes, a ver, opiniones de todos, por qué consideran que los indicadores, por ejemplo, no son información, son un medio, pero no es un fin realmente el establecer indicadores? ¿Cuál sería el fin entonces? Juan Padilla me dice, depende. Claro, el fin no son los indicadores, el fin es tener la información correcta para una toma de decisiones, para que evalúes cómo están tus procesos, cómo está en general la organización, para que tengas información real, ¿no? Por eso es que no es el fin establecer indicadores, sino básicamente es una herramienta. Algunos pasos para construir un indicador son pasos generales que vamos a revisar, luego de la cual vamos a ver los diferentes tipos de indicadores, ¿no? Establecer las definiciones estratégicas o objetivos referente a la medición. ¿Qué es lo que quieres medir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres medir? Los factores críticos de éxito. Tienes que definir qué es lo que quieres medir primero. Aspectos relevantes a medir. La variable, qué es lo que quieres medir. Voy a medir, por ejemplo, productividad, la producción. Entonces, debo definir qué variable tengo que medir dentro del proceso de producción, ¿no? Se refiere a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo, ¿no? Mi objetivo puede ser incrementar la producción. Entonces, voy a medir, bueno, la producción, por ejemplo, con una frecuencia mensual, ¿no? Formular el nombre de indicador y la fórmula de cálculo, ¿no? Si voy a medir la producción, pues producción mensual, que sería toneladas producidas por mes, el cálculo de este indicador. Luego, la parte 4, evaluación de resultados. Y 5, informar los resultados, ¿no? Sí, lo que indica Patricio, sí, indicador es la parte de control, seguimiento, evaluación y monitoreo. La parte de indicadores en lo que es, por ejemplo, el sistema de gestión de la calidad es parte de la evaluación, ya de la evaluación de desempeño, ¿no? Como parte en un sistema de gestión de calidad, la parte de indicadores es capítulo 9, el capítulo 9 de la norma ISO 9000 versión 2015, que me permite evaluar cómo están mis procesos, evaluar cómo está mi sistema de gestión en general en la organización. Entonces, establecer las definiciones estratégicas o objetivos con referente a la medición. Para tener un sentido, un indicador debe estar asociado a un objetivo necesariamente. Si nos enfocamos dentro del marco de un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, en un sistema de gestión de la calidad tienes que establecer una política, ¿no? De la política tienes que desplegar los objetivos, y a partir de los objetivos tienes que desplegar, pues, a través de un programa de acción, a través de indicadores, y también cada objetivo debe estar asociado a una meta, ¿no? Y a través de los indicadores haces monitoreo en forma permanente de cómo estás, ¿no? Tu objetivo con respecto a las metas, ¿no?
Si el objetivo no está bien definido, el indicador tampoco lo estará. Por eso es muy importante que definas en forma clara tus objetivos para que a partir de ahí tus indicadores también sigan la misma tendencia, ¿no? Recuerda que un objetivo, hay una técnica muy sencilla de establecer los objetivos, es que todo objetivo debe ser SMART, ¿no? O sea, traducción inteligente. O sea, objetivos deben ser específicos, los objetivos deben ser medibles, los objetivos deben ser alcanzables, deben ser un reto y acotados al tiempo, ¿no? Específico quiere decir que los objetivos deben ser claramente, o sea, no deben ser gaseosos. Por ejemplo, un objetivo no puede ser mejorar continuamente, ¿no? Un objetivo puede ser incrementar productividad, por ejemplo. Un objetivo, por ejemplo, disminuir, por ejemplo, los productos no conformes, o incrementar las capacitaciones, ¿no? Incrementar las competencias, ¿no? Otra característica de los objetivos que deben ser medibles. Deben ser medibles. ¿Cómo mides un objetivo como el seguimiento? Pues a través de indicadores. Que deben ser alcanzables, que deben ser un reto. Julio me dice a qué se refiere. O sea, ¿a qué se refiere gaseoso? Gaseoso, bueno, un objetivo no debe, o sea, debe ser claramente definido. Te debe permitir, por ejemplo, un objetivo no puede ser, por ejemplo, mejorar continuamente, ¿no? Porque no se puede medir, no cumple el parámetro de que un objetivo debe ser específico, ¿no? Identificar los factores relevantes a medir, qué es lo que quieres medir, ¿no? Si hace un momento estábamos refiriendo, por ejemplo, que vas a medir, por ejemplo, un proceso productivo, por ejemplo, incrementar la producción, quieres medir la cantidad de producto terminado a la cual estás comprometiendo para poder, para poder alinear a tu objetivo. Sí, Smart Marita, Smart es S de específico, M de medible, A alcanzable, R tiene que ser un reto, ¿no? Un reto. ¿Qué quiere decir un reto? Que el objetivo tiene que representar un reto para la organización. Un objetivo no puede ser una actividad sencilla, ¿no? Y debe ser acotada al tiempo. ¿Qué quiere ser acotado a tiempo? Que usualmente los objetivos pues se establecen en un periodo de tiempo determinado, pues en medio año o un año, ¿no? A eso se refiere la T. Y siempre cuando establezcas un objetivo, siempre es buena práctica, o puede ser incrementar o puede ser disminuir, ¿no? En tus objetivos. Por ejemplo, puede ser incrementar la satisfacción del cliente, por ejemplo, puede ser disminuir, por ejemplo, los productos no conformes, incrementar la productividad, incrementar las ventas, o disminuir los tiempos de parada, por ejemplo, de máquinas en el área de mantenimiento. O sea, siempre cuando establezcas un objetivo, o puede ser incrementar o puede ser disminuir. Por ejemplo, claro, podría ser incrementar la satisfacción del cliente, pero no podría ser conocer la satisfacción del cliente, ¿no? Un objetivo no puede ser conocer la satisfacción del cliente, ¿no? Cintia me dice, si en 2006 mi meta es 100%, en 2017 puedo seguir considerando este indicador. Te recomiendo, si es 100% y no te da oportunidad de mejorar, deberías cambiar hacia otro objetivo, ¿no? No puedes, o sea, recuerda que siempre tu meta, tu objetivo debe ser un reto para tu organización, ¿no? Si alcanzas el 100%,
no tienes oportunidad para seguir mejorando, ¿no? Un objetivo puede ser conseguir un porcentaje, por ejemplo, alcanzar el 80%, claro. Sí, depende, por ejemplo, Julio, si el año pasado has establecido, tienes satisfacción de cliente, por ejemplo, 70%, tu objetivo puede ser alcanzar el 80%, ¿no? O puedes cambiar de la forma como lo escribes, incrementar un 10 o un 15% con respecto al valor anterior, ¿no? Es cuestión de enfoque. Claro, si ya alcanzado 100%, como dice Marita, necesariamente tienes que cambiar hacia otro objetivo en otro proceso que te permita seguir mejorando como organización. Muy bien. Luego, formular el nombre del indicador y la fórmula de cálculo. Una vez que estableces el objetivo, establece el indicador, bueno, el indicador luego tienes que establecer por la fórmula de cálculo, ¿no? Y usualmente toda esta información, ¿dónde va? Bueno, va en tu ficha de indicador, ¿no? El nombre de indicador debe ser lo más ilustrativo posible, lo que se requiere medir, ¿no? La fórmula debe permitir información sobre todos los parámetros o variables que estás midiendo, ¿no? De tal manera que cuando alguien vea la fórmula de este indicador, debe estar claramente especificado de cómo se calcula, cómo se llega al valor de este indicador, ¿no? Debe ser claro, preciso y autoexplicativo. Si se usan siglas o aspectos técnicos, también debes definirte con una nota explicativa. Debes considerar que tus indicadores deben estar explicados o realizados, explicados en la fórmula, como para que lo entiendan pues cualquier persona, cualquier trabajador que tenga acceso a esta información. En calidad, dice, en calidad, ¿de qué se difieren los indicadores del SIG con los de PAS? No, lo que pasa es que los indicadores del PAS se llama Programa Anual de Seguridad y Salud en Trabajo. El PAS solamente está alineado a lo que es seguridad y salud en trabajo, ¿no? En cambio, el Sistema Integrado de Gestión debe tener indicadores relacionados a calidad, relacionados a medio ambiente, relacionados a seguridad. Habrán algunos, estos indicadores, pues algunos provendrán de algunos objetivos de calidad, objetivos medioambientales, objetivos de seguridad y salud en trabajo, o habrán algunos objetivos también integrables, ¿no? De repente objetivos de seguridad y medio ambiente, de repente hay algunos objetivos que se integran a las tres normas, ¿no? Luego, evaluación de resultados, ¿no? Comparar el valor del indicador al final del periodo y la meta establecida, ¿no? Establecer no cumplimiento o sobrecumplimiento, las desviaciones respectivas, analizar las causas de los resultados, proponer recomendaciones. Tengan en cuenta algo muy importante que no está acá la información, pero deben tener en consideración. Un indicador por sí solo no me genera valor, ¿no? ¿Qué debes tener aparte del indicador? Sus límites de control, límite superior, límite inferior. Entonces, un indicador es cuando hace seguimiento a través del tiempo. Una herramienta muy buena son los gráficos de control. Entonces, un indicador por sí solo no me genera valor. El indicador con los límites, sí, porque te permite evaluar a través del tiempo cómo está la performance de tu proceso. Y de esta manera demuestras lo que te pide ISO 9001, que tienes control sobre tus procesos, ¿no? Luego, quinta etapa, informar los resultados, ¿no? Resultados de la gestión, logros, indicar los beneficios directos e indirectos y también lecciones aprendidas, ¿no? Lo que mantiene viva una organización ya no es su demanda real o potencial, sino la efectividad de su gestión. Es muy importante
la gestión, cómo se realiza, que se realice en forma efectiva, ¿no? Y no puedes realizar una gestión si no tienes elementos de control en todos tus procesos, y por lo cual debes establecer indicadores adecuados en cada uno de tus procesos que te permitan monitorear cómo están tus procesos para a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo. En muchos, pregunta para todos. ¿Cómo ustedes registran, toman data en sus procesos? A través de registros, ¿no? ¿Correcto? Participación de todos, vamos. Ok, registros, está bien. ¿Cuál es el diseño de sus registros? ¿Una cuadrícula? ¿Una cuadrícula? Una plantilla. Ok, muy bien, formatos cuadriculados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes cambian de enfoque? ¿Qué pasa si ustedes cambian? En lugar de dar una cuadrícula, ¿qué pasa si al trabajador ustedes lo capacitan y le dan un gráfico de control? Una cuadrícula, pero para que el trabajador no anote el dato en sí, sino grafique a través del día cómo está su proceso. O sea, que el trabajador pueda graficar un gráfico de control, ¿no? Y entonces el trabajador vea la tendencia de su data. También es un registro, pero la diferencia es que cuando el trabajador llena un registro, una cuadrícula, simplemente pone el dato y más no ve tendencias. Pero si es que registra esta data en un gráfico de control, en una cuadrícula, grafica los puntos, al final va a haber tendencias. Y si el trabajador está capacitado, es mucho más visual para que tome decisiones y correcciones cuando hay tendencia de repente que el proceso puede ir fuera de control. Eso es muy bueno, por ejemplo. Es excelente en las empresas capacitar a este nivel los trabajadores. No es complicado, pero sí necesita pues una capacitación, inducción para que el trabajador maneje de esta forma y aprenda a tomar decisiones cuando los procesos están por salirse o están con tendencia fuera de control, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Minitab es muy bueno, pero a veces no está al acceso pues, de nivel operativo, ¿no? Eh, Conozco una empresa a nivel de, en el país, por ejemplo, que hizo una herramienta muy sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, esta empresa? Capacitó a básicamente nivel operativo y supervisores. eh, Fundamentalmente la capacitación, ¿en qué se dio? Se dio en el uso, primero, en que los trabajadores aprendan a registrar en gráficos de control toda la data, ya no en registros, sino en gráficos de control y elaborar sus tendencias, que ellos mismos elaboran tendencias. Y segundo, a elaborar, ¿no? Diagrama causa-efecto, diagrama causa-efecto, o lo que le llaman espina de pescado. Entonces, de tal manera, cuando había una tendencia, cuando había una dificultad a nivel operativo, o sea, ellos lo visualizaban en los gráficos de control que hacían en el día a día, pero si habían dificultades, entonces de inmediato sacaban una hoja, un lápiz, y de inmediato empezaban a analizar cuál es la causa raíz de ese problema, ¿no? Y ellos tenían la capacidad de determinar cuál es la causa raíz y tomaban decisión y de inmediato aplicaban acciones correctivas donde se requería. Y eso es excelente porque normalmente en una organización, ¿qué pasa? Cuando hay una dificultad, a nivel operativo comunica al supervisor y el supervisor comunica al jefe y al final, o sea, en una planta, 5, 10, 15, 20, 30 minutos que esté parada son varios miles de dólares, ¿no? Y esta empresa pues logró incrementar la productividad en gran medida con estas herramientas sencillas, ¿no? Muy bien. Se revisa la eficacia y se asegura que se cumple la satisfacción del cliente. Recuerden que la eficacia quiere decir cumplimiento de lo planificado, que se ha logrado lo que se había, lo que se esperaba, ¿no? Y también está de acuerdo a lo que requiere el cliente, ¿no? O sea, se revisa y se ajusta los procesos para garantizar que estos
cumplan con lo que requiere el cliente, ¿no? Recuerden que en una organización todos los procesos deben estar alineados a lo que requiere el cliente, ¿no? Muy bien, siguiente, tipo de indicadores. Tipo de indicadores. Tenemos indicadores, por ejemplo, para insumos, indicadores a nivel de proceso, indicadores a nivel de producto, indicadores a nivel de resultado. Pero a su vez, por ejemplo, en las etapas de insumos, pues hay indicadores de eficacia, indicadores de calidad e indicadores de eficiencia. En la etapa de proceso hay indicadores también de eficacia, de calidad y eficiencia, pero también de economía. En productos, indicadores de eficacia, de calidad y eficiencia, y en resultados, indicadores de eficacia y eficiencia. Vamos a ver en adelante cuál es la diferencia entre los indicadores de eficacia, calidad y eficiencia, ¿no? Indicadores de insumo miden cantidad y calidad de insumos relacionados a la ejecución de las actividades, ¿no? Que es lo que ingresa en el proceso. Responde al interrogante qué, cómo y cuánto. ¿Qué se requiere? ¿Cómo se requiere? ¿Y cuánto? Y cuánto se requiere con respecto al insumo para que ingrese a un proceso. Los indicadores de proceso miden el cumplimiento de las actividades programadas para cada resultado con la pertinencia y la calidad esperadas. Interrogante, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo en los procesos? Para que este proceso cumpla las actividades planificadas y al final pues logre los resultados esperados, ¿no? ¿En qué procesos se usan esos indicadores? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de tipo de indicadores y también indicadores de producto, ¿no? Representan pues cuantitativamente una representación cuantitativa de una variable en relación a otra que permite medir pues los bienes o servicios directamente provistos por una política, programa o proyecto. Indicadores de producto está muy relacionado pues a, por ejemplo, un proceso productivo, ¿no? Y indicadores de resultado, ¿no? Una representación cuantitativa de una variable con relación a otra, ¿no? Con relación a otra. Responde la pregunta, ¿qué se logró en la etapa final de un proceso productivo o de una provisión de servicio, ¿no? Algunas características de un indicador, ¿no? Eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. Vamos a ver a detalle, esto es muy importante. ¿Qué es un indicador? Característico de indicador de eficacia, ¿no? ¿Qué es la eficacia? Grado de cumplimiento, como he comentado hace un momento, con respecto a los objetivos, ¿no? Ser eficaz significa que cumplas las actividades planificadas, que cumplas los objetivos planificados independientemente del costo. O sea, tú puedes, por ejemplo, puedes comprometerte a un cliente de entregar, qué sé yo, 100.000 unidades de un producto dentro de 24 horas y en 24 horas le entrega las 100.000 unidades, pero es independientemente de cuánto el costo de producción. De repente para entregar estas 100.000 unidades, pues incrementaste las horas hombre, incrementaste las horas máquina, tuviste que comprar materia prima en forma complementaria y al final tus costos de producción de repente están en rojo, ¿no? Por esta razón podemos obtener indicadores de eficacia tanto en los productos pero también en los resultados, ya sea intermedios o finales. Entonces, siempre señores, la eficacia son indicadores de los procesos hacia afuera. Si hablamos como organización, es de la organización hacia afuera. Si hablamos también dentro de los procesos a nivel de organización, también de los procesos hacia afuera, ¿no? Juan me dice, hay implementaciones de gestión de calidad, pero ¿puedo implementar solo indicadores en mi empresa? Sí, por supuesto. Excelente, por ejemplo, si implementas, o sea, sin necesidad de certificarte, puedes establecer indicadores. Puedes establecer, por ejemplo, un balance scorecard, ¿no? Gestión por indicadores, tablero de comando, que te permite ayudar
ayudarte a monitorear todo tu sistema, toda tu organización. Incluso hay software que te permiten controlar ese tema, ¿no? Característica de un indicador dentro de la eficacia, hay tres tipos de eficacia, ¿no? La eficacia operativa, la eficacia en el tiempo y también vamos a ver cada una, a qué se refiere cada una de estas tipos de eficacias. La eficacia operativa, extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se realizan los logros planificados, ¿no? Bueno, las metas. Eficacia en el tiempo está dada por la relación porcentual entre el tiempo programado y el tiempo real, ¿no? Por ejemplo, puedes comprometerte a entregar un producto, por ejemplo, en 100, qué sé yo, en 60 días, pero de repente no lo entregas en 60, lo entregas en 65 días, entonces ya tienes un tiempo de retraso de 5 días, ¿no? Pues eficacia operativa, te comprometes a producir, por ejemplo, 1000 unidades, de repente no puedes entregar 1000 unidades, solamente entregas 900, ¿no? Entonces ahí no estás al 100% en cuanto a eficacia operativa, tampoco en eficacia en cuanto a tiempo. Y la eficiencia. ¿A qué se refiere la eficiencia? Describe la relación entre dos magnitudes, ¿no? La producción de un producto, ya sea físico, ya sea un bien o un servicio, y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar este nivel de producción, ¿no? Mayor cantidad de servicios dando el mismo nivel de nivel de recursos, ¿no? Vamos a ver más adelante un taller interesante para ver cómo se hace el cálculo al respecto, ¿no? Entonces la eficiencia introduce un concepto económico que está relacionado a la cantidad de recursos que se usan, ¿no? ¿Cuánto se usa con respecto, en este caso, a lo que se han asignado, ¿no? Y la efectividad, pues la efectividad mide tanto la eficacia como la eficiencia, mide porcentaje de relación entre eficiencia y eficacia. Es una ponderación que puede ser, en algunos casos, algunas organizaciones pueden ser eficaces, otras pueden ser eficientes, ¿no? Lo ideal, si se quiere tener una utilidad, es que deben ser eficaces y eficientes, deben ser efectivas, ¿no? Si una organización no cumple con respecto a lo que quiere el cliente, no es eficaz. A pesar que pueda tener una alta rentabilidad, un bajo costo de producción, pero si es que no cumple lo que requiere el cliente, pues al final va a perder. O en sentido contrario, puede que tenga un producto que el cliente pues tiene alta demanda, el cliente lo valora, pero ¿qué pasa si sus costos de producción están en rojo? Al final tampoco tiene futuro. Entonces, en ambos casos, pues una organización no tiene sostenibilidad, ¿no? Y también calidad, ¿no? La capacidad de una organización para responder en forma consistente, rápida y directa a la necesidad de los usuarios, ¿no? Pueden ser a través de mediciones indirectas, ¿no? Mediciones directas. En una medición indirecta, por ejemplo, mejorar los atributos y características de los productos. Una indirecta, por ejemplo, grado de satisfacción del usuario, grado de satisfacción del cliente, ¿no? Y otra característica es economía, ¿no? Mide la capacidad de la empresa para movilizar adecuadamente los recursos financieros, ¿no? Eh, si quieres producir un producto o un servicio de acuerdo a lo que quiere el cliente, puedes, puedes producirlo siempre y cuando tengas la capacidad financiera, ¿no? Entonces, deben estar alineados también
aspectos financieros para producir de acuerdo a lo que necesitas o requiere el cliente. Gestión por indicadores es lo que es Balance Scorecard. Balance Scorecard. Six Sigma es diferente, es otra filosofía. Six Sigma fundamentalmente va orientado a disminución de la variabilidad entre los procesos, ¿no? Bueno, este webinar no le he diseñado en función a Balance Scorecard porque ya se hizo un webinar con respecto a Balance Scorecard. Este webinar está direccionado fundamentalmente a cómo establecer indicadores, qué tipo de indicadores relacionados a calidad, seguridad y medio ambiente, ¿no? ¿Cómo que se implementó indicadores en exceso? Sí, sí, tienes que establecer indicadores indicadores en una cantidad adecuada también. He visto algunas organizaciones que establecen una cantidad excesiva de indicadores que al final hacen que su sistema de gestión o su organización a veces pues se torne pues, lenta, ¿no? Hay indicadores de seguimiento de los productos fuera de la organización. Seguimiento de los productos fuera de la organización, ya en este caso sería a través, si es que a través de queja de los clientes, si es que este producto va hacia los clientes y de pronto está fuera de especificaciones, reclamos al respecto, ¿no? El Balance Scorecard está diseñado fundamentalmente para establecer indicadores en toda la organización en 4 perspectivas, ¿no? Perspectiva de aprendizaje, perspectiva en tu proceso, procesos internos, cliente y perspectiva financiera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo para que puedan calcular tema de eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? El caso, por ejemplo, de una empresa que debe perforar 10 pozos, los cuales solamente realizan 9. Presten atención, perforan 10 pozos, y solamente realizan 9. De los 9, bueno, los 10 pozos debieron concluir en 180 días, pero lo realizaron 185 días. Si de los 10 hicieron 9 y tienen deficiencias en lo que es eficacia operativa. Lo debieron realizar en 180 días, han realizado en 185 días y tienen deficiencias en eficacia con respecto a tiempo, ¿no? Gerente de perforación calificó de 4 de una escala de 1 a 5 y tiene deficiencia con respecto al cliente. Por otro lado, para ver el tema de eficiencia, el presupuesto que ellos han asignado es $20,000 y solamente han utilizado $19,000. Excelente, ahí sí hay eficiencia con respecto al uso de recursos. Entonces, en función de eso vamos a calcular pues, la eficacia total, la eficiencia y la efectividad. ¿Cómo se realiza? Vamos al siguiente cálculo. La eficacia total es eficacia operativa por eficacia del tiempo, por eficacia la cualitativa. En cuanto a la eficacia operativa, pues 9 de 10 pozos, el 90%. En cuanto a la eficacia de tiempo, 180 sobre 185, el 97%. Y en cuanto a la eficacia cualitativa, con respecto a la percepción del cliente, 4 de 5 es 80%. La multiplicación de 90 por 97% por 80% me da 70%. Entonces, tienen una eficacia total de 70%. Ahora, en cuanto a eficiencia, sí hay una gran eficiencia, pues de los $20,000 presupuestados solamente han usado $19,000. Eso da un 105% de eficiencia. Ahora si multiplicamos este 105 por 70%, ahí tenemos el resultado de la
eficiencia total. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda al respecto? Es un ejemplo muy sencillo para ver cómo se interactúan los diferentes tipos de eficiencias y eficacia al respecto. Pero falta un pozo. Sí, lo que pasa es que el otro pozo no se realizó, Ronald, debido pues se cumplió el tiempo y el tiempo el cliente requería pues en un tiempo determinado y en función de eso se evalúan los resultados. Y la productividad, ¿no? Relación existente entre productos e insumos, valor económico desarrollado a través de las actividades producidas, productivas o de servicios, ¿no? Que responde a un periodo determinado, ¿no? Vamos a detalle. En cuanto a productividad, por ejemplo, hay una relación de calidad con respecto a productividad, ¿no? Por ejemplo, productos en especificación, costo total de producción más costo de la no calidad, ¿no? Excelente, por ejemplo, en organizaciones. Conozco muchas organizaciones, por ejemplo, que no hacen cálculos de costo de la no calidad, ¿no? Por ejemplo, si de pronto hay una parada de máquina, bueno, pues una parada de 1 hora que va en toda la planta de producción, ¿no? Salieron 10 toneladas de productos no conformes, bueno, es parte del proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa si mes a mes haces un cálculo? Por ejemplo, salieron 10 toneladas de productos no conformes, ¿cuánto te cuesta, no? Hubo una parada de máquina, por ejemplo, de 2 horas y lo que debió ser 15 minutos. Entonces, ¿cuánto te cuesta esa parada de 1 hora 45, ¿no? Y eso se llaman costos de no calidad, ¿no? Y al final, pues, hacer una suma y al final de mes pues hacer un reporte de costos de no calidad, pues a veces los valores son altos, ¿no? Y a partir de estos valores pues, se toman decisiones, ¿no? De mejora. Ítems no rechazados, número de ítems no rechazados con respecto a, bueno, número de ítems fabricados más costo unitario, más número de ítems rechazados más costo unitario de ítems, bueno, rechazados o reprocesados. Bueno, los costos de la no calidad, como estaba comentando, pues son los costos visibles más los costos invisibles, ¿no? Los costos visibles pueden ser garantías, retrabajo, desperdicios. Los costos invisibles, pues pérdida de ventas, de imagen, tiempo, de motivación. De buena práctica sería excelente, por ejemplo, a nivel de organización, que el área de calidad o el área de sistema de gestión, pues desarrolle también una estructura de costos de no calidad, ¿no? Para que a partir de ahí, pues, cada mes se analicen estos costos de no calidad y se tomen decisiones al respecto, ¿no? Decisiones de mejora, ¿no? Algunos indicadores de efectividad, por ejemplo, efectividad en el uso de las instalaciones. Si hablamos de efectividad en el uso de las instalaciones, por ejemplo, volumen producido entre volumen programado por 100, ¿no? O efectividad en las ventas, por ejemplo, ¿no? Volumen vendido de volumen planificado de las ventas por 100, ¿no? Con respecto a efectividad, ¿no? Podemos hacer también, por ejemplo, indicadores de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, uso de capacidad instalada, ¿no? Volumen de producción, ¿no? Entre capacidad instalada, ¿no? Entonces siempre en las plantas de producción, por ejemplo, es jefe de planta, jefe de producción, siempre está todos los meses, por ejemplo, usualmente se reporta pues la capacidad instalada, pues la empresa debería tener pues al 100% la capacidad instalada, ¿no? Eh, pues capacidad ociosa es una pérdida pues por la organización, ¿no? Por ejemplo, nivel de inventarios, ¿no? Costo de inventarios entre las ventas por 100, ventas netas por 100. También de productividad, por ejemplo, productividad con respecto a mano de obra, por ejemplo, volumen de producción conforme entre total de horas hombres trabajadas o costo unitario de producción, ¿no? Costo total de producción entre volumen de producción conforme, ¿no? O produ productividad de capital también. ¿Se puede gestionar software? ¿Se puede usar software para gestionar indicadores? Sí, por supuesto que sí. Pero ten en cuenta que el software solamente es para que en función de lo que ingreses la información, pues te da el resultado, pero el diseño en sí, o sea,
de qué tipo de indicadores debe tener tu software, eso lo tienes que alimentar como, como organización, ¿no? Pues muchas empresas a veces se confían mucho en el software y no les da resultados, ¿no? Porque pues, es muy conocido, siempre se escucha en las capacitaciones, si ingresas basura pues a un software, pues de igual manera lo que te van a dar resultados son erróneos, ¿no? Entonces siempre es muy importante el enfoque que tengas con respecto al uso del software que, que le quieras dar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a apalancamiento, ¿no? Relación deuda-capital, ¿no? Deuda total entre patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa si tu deuda total es mayor a tu patrimonio? Ahí tienes serias dificultades, ¿no? De financiamiento, ¿no? Y rentabilidad. También algunos indicadores de rentabilidad. Sí, claro, son indicadores de administración financiera. Cuando implementamos un sistema de gestión de calidad, tenemos que también tener pues, conocimiento de este tipo de indicadores, porque en muchas organizaciones pues, el área de finanzas, el área de administración pasa a ser parte de sistema de gestión y tiene que haber indicadores adecuados también para hacer seguimiento en sí de estos procesos, ¿no? Vamos a ver ahora específicamente indicadores ya a un sistema de gestión de la calidad. Vamos a ver indicadores de sistema de gestión de calidad, indicadores de sistema de gestión medioambiental e indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Preguntas y dudas antes de pasar a ejemplos específicos de indicadores. Ciclo de preguntas, señores. Solo en gestión se implementa, me imagino, José, solo en gestión se implementa indicadores. En general, o sea, los indicadores son muy importantes, o sea, tengas una implementación de un sistema de gestión o no. Por ejemplo, por eso es que actualmente las organizaciones, por ejemplo, por ejemplo, hay ERPs, ¿no? O sea, los ERPs, por ejemplo, en la cual se ingresan, uno de ellos, por ejemplo, el SAP, ¿no? Se ingresan información en línea y esta información en línea ya el ERP tiene estructurados ya, o sea, en el diseño en sí se estructuran los indicadores, simplemente se ingresa información y los indicadores van de inmediato en línea, ¿no? Pueden haber 5, 10, 15 empresas a nivel mundial y bueno, si la matriz está, qué sé yo, en Ginebra, Suiza, de repente el CEO puede ver información real cómo está la compañía, ¿no? Pero es muy importante el que se establezcan indicadores en una organización. Miriam, ¿por qué indicadores? ¿Quién lo inventó? Qué interesante pregunta, Miriam. Algo muy sencillo, o sea, no puedes gestionar algo que no puedes medir, Miriam. Si quieres ver qué eficiente es o qué tan bien estás como organización, tienes que establecer elementos de medición. Bueno, pues le pusieron el nombre de indicadores, ¿no? Aplica a grandes empresas como a pequeñas, excelente si las pequeñas empresas tienen indicadores, ayuda mucho a a evidenciar el estado actual de una organización, ¿no? ¿Por qué un indicador no genera valor? No genera valor un indicador si que no tienes límites. ¿Cómo puedes saber si no tienes límites qué tan bien o qué tan mal estás? Tienes que tener un indicador en el cual tengas límites. ¿Cuál es tu límite inferior y cuál es el límite superior? O los límites establecidos para cada indicador, ¿no? A partir de esto tú puedes especificar que tu performance es bueno o tu performance es negativo. Un indicador por sí solo no genera valor. No es que un indicador no genera valor. ¿Quiénes son los encargados la pregunta, ¿quiénes son los encargados de elaborar los indicadores? No, los operarios no. Los indicadores son los responsables de área, los responsables de manejar sus propios indicadores. ¿Quién lo establecen? Pues a veces se establece la alta dirección. A través desde la gerencia se establecen los indicadores para cada área, para no solamente indicadores, sino
cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y cuáles son sus indicadores de cada proceso, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, eso es cierto, como lo establece Sofía. Se pueden establecer indicadores cuando no hay compromiso de alta gerencia. Sí, es complicado cuando no hay compromiso de la alta gerencia, pero a veces el compromiso de la alta gerencia, muchas veces la alta gerencia no se compromete por un tema de conocimiento. Entonces ya depende también de la gerencia de línea, dependiendo de los supervisores o depende de las jefaturas, ¿no? He visto gerencias pues a veces que no se comprometen, no establecen indicadores porque no tienen la preparación adecuada. Entonces, si es que hay gerente de línea, si hay jefes de línea que tienen la preparación necesaria para establecer indicadores, se deberían establecer en una organización. Si tengo una empresa con 2 trabajadores, me ayudaría en indicadores o implementar algún modelo. Con 2 trabajadores, también de igual manera, o sea, te van a ayudar los indicadores, pero como es una empresa de 2 trabajadores, bueno, los indicadores también tendrías que establecerlos, indicadores, pues no en cantidad, sino los adecuados como para que puedas manejarlos, ¿no? Omar me dice, danos un ejemplo más claro con respecto a que, Omar, en adelante vamos a tener todos los ejemplos de indicadores aplicativos. ¿Cómo establecer indicadores? O sea, tienes que establecer, ¿cómo establecer tus indicadores? Primero, lo que tienes que establecer en cada proceso, de cada proceso establecer tus factores críticos de éxito, qué aspectos quieres mejorar. A través de estos aspectos que vas a mejorar, establecer tus indicadores, ¿no? Esto si es que viene a través de tu proceso. Por otro lado, también puedes establecer indicadores a partir de tus objetivos. Recuerda, la política debe desplegarse en objetivos. Tus objetivos, si tienes, por ejemplo, como responsable de proceso ciertos objetivos alineados, tienes que hacer seguimiento a este objetivo. Entonces, ¿cómo hace seguimiento? A través de indicadores. Recuerda que los indicadores están muy alineados a los objetivos que están asociados en un proceso. La gerencia establece indicadores, ¿sí? La gerencia establece los objetivos y a partir de los objetivos se establecen los indicadores, ¿no? La gerencia muchas veces establece objetivos y metas. Los indicadores asociados ya son los responsables, los jefes de área, los supervisores de hacer seguimiento a través de los indicadores. Sí, al menos, Luis Eduardo, al menos para los objetivos es importante que sean SMART, ¿no? En un área administrativa como analistas o jefaturas, deben tener indicadores, sí, deben tener sus actividades, en general como proceso deben establecerse objetivos y a estos objetivos como proceso, el cómo monitorear esos objetivos es a través de indicadores, ¿no? Objetivos, metas, indicadores siempre están muy relacionados entre sí, ¿no? Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo son obligatorios. Sí, hay ciertos indicadores que son obligatorios. Por ejemplo, los que reportas al Ministerio de Trabajo, índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de severidad, índice de ausentismo con respecto a salud ocupacional, ¿no? ¿Los indicadores son aprobados por gerencia? No. Por gerencia son aprobados la política, los objetivos, ¿no? Y a partir del despliegue de objetivos es que salen los indicadores, ¿no? A partir del despliegue de los objetivos, el cómo hace seguimiento a tus objetivos es que se obtienen los indicadores. Muy bien, vamos a ver algunos indicadores. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Lo que les comentaba, por ejemplo, indicadores con respecto, va a depender del factor crítico de éxito, ¿no? ¿Qué significa factor crítico de éxito? ¿Qué es lo que quieres medir, ¿no? Por ejemplo, quieres medir el nivel de aprobación de las pruebas de evaluación, qué sé yo, total de personas aprobadas, total de personas evaluadas. Calidad en la capacitación, por ejemplo,
puntaje obtenido entre el puntaje esperado, cobertura de capacitación, un indicador con respecto a recursos humanos, número de personas capacitadas sobre total de personas en la empresa. Todos estos indicadores son relacionados a recursos humanos, ¿no? Horas extra por periodo, total horas extra entre total horas trabajadas. Quieren medir, por ejemplo, los ausentismos, índice de ausentismo, horas hombre ausentes entre horas hombres trabajadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son indicadores relacionados a recursos humanos. Pueden haber otros indicadores de recursos humanos en forma complementaria, o sea, el área de recursos humanos es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, indicadores con respecto a mantenimiento, ¿no? Nivel de repeticiones en cuanto a mantenimiento, ¿no? Nivel de repetición de mantenimiento en total mantenimiento realizado, ¿no? Cobertura, quiero saber cuánto el total de mantenimiento, qué cobertura tiene el mantenimiento de esta refiriéndose en la organización. Total equipos atendidos en total equipos programados, ¿no? ¿Qué pasa si al final de año veo que el mantenimiento, la cobertura es 50%? 50% del cumplimiento en programa de mantenimiento es muy bajo, ¿no? O el costo, ¿no? Costo de mantenimiento incurrido entre el costo total de mantenimiento programado, ¿no? Horas hombre también, horas hombre eh, ejecutadas entre horas hombre programadas, ¿no? Entonces, son solamente algunos indicadores de mantenimiento. Hay otros indicadores de mantenimiento de forma complementaria. Horas para máquina, por ejemplo, ¿no? Que no está acá, ¿no? Suministros, ¿no? Y movilización de suministros, por ejemplo, ¿no? Movilidad de inventarios, importancia de los suministros, rotación de inventarios, la inmovilización de suministros, inventarios inmovilizados, valorizados, en este caso en soles o en dólares, entre ventas anuales en soles, ¿no? Movilidad de inventarios entre capital contable, importancia de los suministros, costo de materia prima y materiales entre costo de fabricación, ¿no? Algunos indicadores también con respecto a suministros. Algunos indicadores financieros, por ejemplo, indicador capital de trabajo, indicador de recaudo, indicador de punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, un indicador de independencia financiera, ¿no? Factor crítico de éxito, rentabilidad, por ejemplo, rentabilidad de producto o servicio, indicador, margen entre total de ventas, o contribución de productos, quiero ver entre diferentes productos cuáles contribuyen más con respecto al margen, pues margen individual entre margen total, ¿no? O índice de comerciabilidad, quiero ver qué producto, qué línea es más comerciable, se vende con mucha más frecuencia, ¿no? Ventas de producto entre ventas totales, ¿no? O nivel de calidad, total de productos sin defectos entre total de productos elaborados. O sea, o para el proceso de ventas, quiero hacer seguimiento con respecto a ventas realizadas por mes, por ejemplo, ¿no? O ventas por producto, quiero hacer un seguimiento, cuántas son las ventas por producto, ventas realizadas entre, pues, total producto por mes, o penetración en el mercado, ¿no? Incremento de ventas por sector, o en todo caso, clientes nuevos entre clientes totales, ¿no? O quiero hacer seguimiento con respecto a la rentabilidad de clientes, ¿no? Incremento de ventas por cliente, haciendo seguimiento a la recompra de ciertos clientes, ¿no? No le entiendo, Eduardo, su charter privado no podía estar ausente en su webinar. No. Luis Eduardo me dice, existe límite cuando uno formula los indicadores. No existe. No existe límites. Lo importante en la formulación del indicador tiene que estar tiene que estar en forma clara, en forma concisa y que se pueda comprender, ¿no? De tal manera que recuerden, bueno, estas fórmulas lo que va en una ficha de indicadores. En la ficha de indicador va a detalle
cuál es la fórmula, cómo se calcula, de dónde es la fuente de información. No solamente eso, en tu ficha de indicador debería indicar también una tendencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia con respecto al tiempo, ¿no? Los indicadores van de acuerdo, pues como lo dice Cristian, de acuerdo al core business del negocio, ¿no? Indicadores de una empresa, por ejemplo, de asesoría legal, será totalmente diferente a los indicadores de una empresa de producción, diferente a una empresa, pues sector farmacéutico, qué sé yo, ¿no? O indicadores de producción, ¿no? Por ejemplo, productividad de mano de obra, volumen de producción conforme entre horas hombre trabajadas, ¿no? José nos podría dar un ejemplo de cómo establecer los límites superiores e inferiores de un indicador. De tu indicador, la fórmula de cómo se calcula está en función de tu historial. En función del historial. Tienes que ver tu historial. En este momento no lo tengo especificado. Aló, ¿hay recepción de audio de forma correcta? Confirmen, por favor. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias. Costo unitario de producción, por ejemplo. Costo total de producción entre volumen de producción conforme, ¿no? O en todo caso la productividad de capital, ¿no? Volumen de producto conforme con respecto al activo total promedio, ¿no? Becky me dice, estas fórmulas ¿dónde están? Hay indicadores de mermas. No he considerado indicadores de mermas en este momento. Realmente indicadores, hay muchos indicadores. Al final les voy a, de almacén y logística, parece que más adelante sí, creo que sí, no tengo almacén y logística. Le voy a compartir un libro donde es un libro de 190 páginas de full indicadores. ¿Hay un estándar para seguir la formulación de indicadores o es un criterio propio? No, hay en general teoría, hay una norma técnica también, hay una norma española que es metodología para establecer indicadores. Está en el Google, está al acceso libre, búsquenla y también creo que hay norma técnica colombiana al respecto, ¿no? Donde te da una secuencia lógica de cómo establecer sus indicadores. Al final concluyes en una ficha de indicadores, ¿no? Vamos a ver indicadores medioambientales, indicadores en sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, consumo de agua, factor de consumo de agua, metros cúbicos, generación de residuos, puede ser toneladas, reciclaje de residuos peligrosos también por toneladas, aguas residuales, por ejemplo, cantidad total de agua residual, metros cúbicos, o aguas residuales contaminadas también, igual metros cúbicos. Indicadores. Patricio me dice para indicadores de desempeño la ISO 9004. Sí, lo que pasa es que la ISO 9004 te da es una norma, bueno, es una guía para mejora de desempeño, pero no te establece el tema de indicadores, ¿no? Carmen, en ese caso de indicador no hay porcentaje, depende, o sea, depende de cómo lo presentes, puedes presentarlo el indicador como porcentaje o en todo caso como un índice. O sea, depende de cómo presentes el indicador, es la fórmula de cálculo también, ¿no? Proporción, por ejemplo, de embalaje reutilizable, ¿no? Cantidad de embalaje reutilizable y entre cantidad de embalaje, ¿no? Si esto lo estructuro como porcentaje, pues de igual manera acá al final por 100, ¿no? Cantidad de embalaje en producto igual cantidad de embalaje utilizado entre cantidad de embalaje. Para proceso de compras, por ejemplo, sistema de gestión ambiental, proveedores con política medioambiental, número de proveedores,
Índice de proveedores con política medioambiental, pues número de proveedores con política ambiental entre total de proveedores. Índice de proveedores evaluados, pues, con respecto para sistema de gestión ambiental, ¿no? O sea, como te comentaba, Carmen, es en función de cómo presentes el indicador. Muy bien, indicadores de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Índice de frecuencia de accidentes de trabajo. Número total de accidentes de trabajo en el año entre número de horas hombre en todo el año también. Horas hombre de trabajo por un factor K. Ese factor K en legislación nacional a nivel de país pues es 1.000.000, factor 1.000.000, ¿no? Índice de frecuencia de accidentes, ¿no? Con incapacidad, de igual manera, número de accidentes al año con incapacidad entre el número de horas hombre, igual por este factor, en este caso ese factor 1.000.000, ¿no? Índice de severidad, número de días perdidos y cargados por accidente de trabajo en el año, entre números horas hombre también por este factor, y el factor es 1.000.000, ¿no? O el índice de lesiones incapacitantes por accidentes de trabajo, ¿no? Que es la multiplicación de los dos anteriores, ¿no? Y dividido entre, en este caso, entre 1.000. Tasa de accidentabilidad, ¿no? Número de accidentes de trabajo entre el número promedio de trabajadores, ¿no? Índice de frecuencia de ausentismo, también de igual manera, índice de severidad de ausentismo, están las fórmulas correspondientes. Porcentaje de tiempo perdido, también número de días u horas perdidas en el año por 100, ¿no? Entre el número de días u horas programadas en el periodo determinado, ¿no? Cobertura de inducción, por ejemplo, número de personas que asisten a la inducción entre el número de personas que ingresan en un periodo determinado por 100, ¿no? Porcentaje, ¿no? Porcentaje de cubrimiento de EPPs, ¿no? Número de EPPs entregados entre el número de EPPs requeridos por 100, ¿no? Porcentaje de uso de EPPs, número de trabajadores que usan EPPs en un periodo de tiempo determinado entre el número de EPPs entregados, ¿no? O también número de inspecciones realizadas también, ¿no? Inspecciones realizadas entre inspecciones programadas por 100 son relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Estos solamente algunos indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchos otros indicadores también en forma complementaria, ¿no? Preguntas y dudas al respecto. Hay muchas preguntas, a ver. ¿Sería un indicador solo generación de residuos sólidos? Sí, el detalle es, en un sistema de gestión, recomiendo en este caso, por ejemplo, cuando sigue a tu consulta, Ronald, un indicador, cuando establezcas un indicador en sistema de gestión ambiental, lo recomendable es que establezcas el indicador en función a un ratio. ¿Y cuál sería ese ratio? En función a lo que estás produciendo. Por ejemplo, si son residuos sólidos, por ejemplo, residuos por mes, ¿no? Aunque residuos por mes no es tan efectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Pones residuos con respecto al producto terminado, ¿no? Con respecto a que sea, si estás produciendo, por ejemplo, qué sé yo, un producto X, ¿no? Tanta cantidad de residuos que generas por cada producto, por cada tonelada, por ejemplo, o cada unidad producida. De tal manera, si es que de un mes al siguiente, pues se incrementa la producción, también este ratio va a estar en proporción a este incremento, a la disminución, ¿no? Sí, en ISO 9001, por ejemplo, en la versión 2008, había un capítulo que decía seguimiento y medición de procesos. Ahora la norma eliminó este requisito, ahora te establece en el capítulo 9, nomás que establece que indiques como organización que la organización debe establecer qué hacer seguimiento y qué metodología. Una de ellas puede ser indicadores, ¿no? El indicador ambiental debería basarse en alguna evidencia, por ejemplo, en factura de luz, claro, es la forma como de dónde estableces esa fuente de medición, ¿no? O sea, kilowatts, por ejemplo, hora en tu recibo de luz, ¿no? ¿Qué indicadores me podrían pedir en una inspección? Indicadores, por ejemplo, medioambiental, debes tener, por ejemplo, necesariamente
residuos sólidos, por ejemplo, es una obligación. Y después en función de los monitoreos, por ejemplo, si que tienes, por ejemplo, polución, por ejemplo, deberías tener indicadores relacionados a polución, ¿no? Si es que medioambiental, por ejemplo, tienes de repente en tu proceso ruido, también indicadores relacionados a ruido ambiental. Está errado el cubrimiento, me dice cubrimiento de EPP, número de EPPs entregados entre número de EPPs requeridos por, en este caso no es por 10, es por 100. De repente a eso hace referencia Patricio. Algunos indicadores son auditados por SUNAFIL. Sí, SUNAFIL te pide, por ejemplo, los indicadores, los que están establecidos en la resolución ministerial, la 050, es índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de severidad, también los indicadores relacionados a salud ocupacional, ¿no? Un ratio es una división, Carmen. Muy bien, ok, excelente. Realmente ese tema muy extenso, así que hemos dado un pincelazo de todo lo que es indicadores. Y eso que no hemos tocado nada con respecto a Balance Scorecard, o sea, establecimiento de indicadores alineados a un Balance Scorecard es otro enfoque para el despliegue de indicadores en 4 perspectivas.